Hola amigos y amigas de Excel. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Tal vez ustedes dirán, oye Juan, pero esta clase es de Excel, no es de trigonometría o de matemáticas. Bueno, pues en fin, créeme que lo sé de verdad. Solo que para poderte explicar ciertas funciones de Excel es necesario abordar temas que estén relacionados a las funciones que te voy a enseñar, como lo son grados, arco tangente, pi, raíz cuadrada, entre otras. Por ello te explicaré algo de trigonometría. No me voy a meter tanto en el tema de trigonometría. Es más, de hecho, vas a notar que las fórmulas ya las tengo hechas, esto con el fin de no hacer tan tedioso este material. Basta con que sustituyas valores en esta hoja de cálculo y te arrojará los cálculos que tú requieras. Para empezar, vamos analizando el triángulo rectángulo que tenemos aquí en pantalla. Como verás, un triángulo rectángulo se le llama así porque se compone de 6 componentes que lo hacen común a todos estos tipos de triángulos. Estos componentes son 3 ángulos y 3 lados, como lo vemos aquí en pantalla. Los ángulos, bueno, pues los ves aquí marcados en pantalla y los lados se les conoce como hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Otra característica es que uno de sus ángulos siempre tendrá un ángulo de 90 grados. Y lo interesante de esto es que si tú conoces dos componentes de este triángulo, podrás resolver los demás componentes utilizando fórmulas. Bueno, esto es siempre cuando esos dos lados sean diferentes al ángulo de 90 grados, porque ese ya sabemos que siempre va a existir en un triángulo rectángulo. Excluyendo este ángulo, si tú conoces otros dos componentes, podrás calcular el resto de los demás componentes. Nuestro primer cálculo que vamos a hacer va a ser el cálculo de la hipotenusa. Bueno, pues aquí ya sabemos que el valor es un 5, aquí si te fijas pues lo tenemos, pero imagínate que no lo tuviéramos. ¿Cómo podríamos llegar a este valor 5? Pues es bien sencillo, simplemente haciendo uso del teorema de Pitágoras que nos dice que para calcular la hipotenusa nosotros deberíamos de conocer por lo menos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, nosotros imagínate que conocemos estos dos datos para poder llegar a este, pero ¿cómo los hacemos? Bueno, pues nos dice el teorema que existe una fórmula que es la siguiente: cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Y más la suma del cateto adyacente al cuadrado, que aquí ya los tenemos. Bueno, pues vamos a elevar esos números al cuadrado y lo que nos regrese, pues le vamos a sacar la raíz cuadrada. Pero oye, ¿qué es eso de la potencia? Bueno, pues para ello, bueno, pues existe una función en Excel que se llama potencia, y esa función de potencia, bueno, pues la mandamos llamar de la siguiente manera: potencia, y entre paréntesis nos pide que le pongamos un número. Entonces aquí, si pongo el 5 y le digo, ¿sabes qué? Ese 5 elévamelo a la potencia 2, ¿qué crees que nos va a arrojar? Bueno, pues muy sencillo. 5 por 5 es igual a 25. Si te fijas, así de sencillo es utilizar la función potencia. Bien, una vez que ya sabemos para qué es la potencia, bueno, pues aquí si te fijas, simplemente si sustituimos valores, aquí ya tenemos el cálculo, nos vamos a él y me dice, ¿sabes qué? Quiero la función raíz y de eso me vas a sacar, pues ahora, la potencia de h4. ¿Qué viene siendo h4? Bueno, pues si te fijas, h, aquí tenemos h4 vendría siendo un 3. Ese 3 lo elevamos al cuadrado y le sumamos también la potencia de h3, que h3 viene siendo, si te fijas, lo que es nuestra hipotenusa, y aquí si te fijas, aquí, perdón, viene siendo lo que es el cateto adyacente. Entonces ya una vez que tenemos esos dos valores, entre paréntesis, los sumamos y a lo que nos arroje le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces si te fijas, bueno, pues nosotros aquí tenemos por resultado el valor 5. Entonces aquí ya tenemos el cálculo de la hipotenusa. Para sacar el cateto opuesto, bueno, pues si te fijas, es también algo muy similar. Simplemente, bueno, pues aquí para sacar el cateto opuesto, que en este caso, bueno, pues sería este otro valor, bueno, pues nos dice la fórmula que mínimo deberíamos de conocer dos lados, que ya sabemos que vienen siendo estos dos. Si sustituimos la fórmula, bueno, pues aquí tú notarás que tenemos lo siguiente. Vamos a darle F2. Aquí tenemos que hay que sacar la potencia de los datos que ya conocemos. Aquí ya no es una suma, es una resta. Pero bueno, pues las fórmulas yo aquí te las dejo. Aquí simplemente tú notarás que ya tenemos el cálculo de lo que es el cateto opuesto, haciendo la sustitución de las fórmulas que tenemos aquí.
Por otro lado, bueno, pues para el cateto adyacente, misma situación. Aquí ya no vamos a conocer el cateto adyacente, sino que vamos a conocer lo que viene siendo la hipotenusa y lo que viene siendo el cateto opuesto. Teniendo esos dos datos, bueno, pues podemos llegar al cálculo del cateto adyacente. Bueno, pues aquí lo que yo quería decirte es de que si tú conoces esos datos, por ejemplo, aquí vamos a hacer un cálculo, vamos a cambiar algunos valores. ¿Qué te parece si yo conociera, por ejemplo, el cateto adyacente, imaginémonos que mide 20, y el cateto opuesto que mida otros 20, me dice que para poder hacer ese cálculo, bueno, pues aquí me arroja estos números porque, bueno, pues si te fijas aquí ya me hizo el cálculo de lo que viene siendo la hipotenusa, también tengo que cambiarlo acá, que es 28.2842.712, vamos a ver. Aquí si te fijas ya tenemos estos tres valores y ya me hizo los cálculos en automático. Bueno, pues aquí a lo mejor habrá una precisión de centésimas o milésimas de fracción, y con ello, bueno, pues tú ya sabes que aquí ya tienes nada más para sustituir valores, para hacer los cálculos de cualquiera de estos tres componentes. Y como te decía, bueno, pues no me voy a meter tanto aquí en los cálculos, por ejemplo, de los ángulos. Aquí, bueno, pues aquí simplemente te comento que para poder conocer el cálculo de algún ángulo, bueno, pues es tan sencillo como conocer cateto opuesto y cateto adyacente. Y aquí, bueno, pues, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente? Bueno, pues aquí se te pone una explicación, que es el ángulo que está entre la hipotenusa y el cálculo adyacente, perdón, el cateto adyacente. Pues sí, si te fijas aquí, otra fórmula que, o más bien una función que no conocemos o no te había explicado, viene siendo pi. ¿Pi para qué nos sirve? Bueno, pues aquí nos sirve para calcular lo que viene siendo los radianes, o sea, sacar el ángulo en radianes de un ángulo. Aquí, bueno, pues simplemente nos dice que para poder hacer el cálculo de este ángulo, nosotros utilizamos la función pi. ¿Pero qué viene siendo pi? Vamos a mandarla a llamar para que veas. Pi viene siendo un valor, en este caso es 3.1415, total que a veces se redondea a 3.1416. Este es el valor de pi que nos pide para la fórmula, y bueno, pues aquí nos dice que simplemente para reconocer este ángulo, nos ocupamos el valor de pi entre 2 menos lo que es el arco tangente entre lo que viene siendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Con esta fórmula, bueno, pues si te fijas aquí ya llegamos a lo que viene siendo el ángulo, pero acuérdate que nos lo está regresando en radianes. Una vez que ya está en radianes, bueno, pues hay que convertirlo a grados. Si te fijas aquí, bueno, pues tenemos una fórmula que nos dice que hay que sacar 90 menos grados, arco tangente. Total, es una fórmula un poquito compleja, que bueno, pues para quienes están estudiando matemáticas en la sección de trigonometría, claro que es oro molido esta información, pero bueno, pues si tú no te interesa tanto esto, yo lo que quiero que comprendas es de que pues ocupamos la fórmula, o más bien la función llamada pi, y es una función que ya tiene Excel, ya no hay necesidad de calcularla ni de escribirla, nada, simplemente mandarla a llamar y con ella, bueno, pues podemos llegar a todo lo que ocupemos respecto al teorema de Pitágoras. Con esto, bueno, pues ya vimos cómo calcular los grados, los radianes de algún ángulo, los lados que viene siendo la hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Te fijas, es una sección muy completa que ya te hace los cálculos. Simplemente, bueno, pues tú sustituye valores. Ya si te quieres adentrar un poquito más, bueno, pues ahí ya te va a tocar agarrar un libro de matemáticas y entrarte más a detalle. Pero creo que con lo que te acabo de mostrar, bueno, pues tú podrías hacer el cálculo de cualquier triángulo, rectángulo de aquí en adelante. Nos vemos en el siguiente video. Y antes de irme, te invito a suscribirte para poder darte más y más videos de este tipo. Puedes apoyar también a muchas personas con un simple clic. Vamos, inscríbete, comparte y dale clic a la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos.